Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Oremos hoy al Padre Celestial para que nos lleve de la mano hacia la salvación, así como un padre lleva de la mano a su hijito pequeño. En nombre de Jesús, amén. Amigos míos, las señales del fin continúan. Y de nuevo digo yo, ojalá que estas señales no aparecieran, pero luego ¡pum! Otra señal perturbadora y horripilante, en donde vemos la más reciente intención del Papa Francisco de cambiar la economía mundial, de cambiar el sistema económico, en lo que el Vaticano ha titulado la economía de Francesco. Y tú pensarás, bueno, ¿acaso el Papa tiene el poder de cambiar la economía mundial? Plop. Pero lo que es más interesante es ¿por qué el Papa estaría tan interesado en la economía cuando el interés del Papa debería ser la salvación espiritual del ser humano? Es decir, que las personas obtengan la vida eterna. Y eso no tiene nada que ver con la economía. Sin embargo, amigos, es muy curioso que uno de los apóstoles de Jesús, Judas Iscariote, estaba siempre pendiente de la economía, de la bolsa de dinero. Leamos en Juan capítulo 12 versículos 5 al 6. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella. Ahí vemos a Judas, pendiente de la economía, de cómo se movía el flujo de dinero, por qué no se vendía algo y se tomaba para esto o para aquello. Ahora nosotros no tenemos prueba de que el Papa sea igual que Judas, es decir, ladrón. Sin embargo, recordamos que el mismo Papa confesó que él sí se robó un crucifijo y que se lo robó a un muerto. Es decir, eso lo confesó él mismo. No que yo lo diga, sino que él lo confesó. Y como sabemos, aquel que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho. Asimismo, Judas en realidad no quería darle nada a los pobres. Judas lo que quería era tener el control de la bolsa de dinero, porque de ahí él sacaba a pedacitos. Así que hoy en día el Papa Francisco quiere tener el control de la economía para supuestamente darle a los pobres, lo que él ha llamado el capitalismo inclusivo. Para eso ha convocado una gran reunión de poderes endemoniados, entre los que están los Rothschild, los Rockefeller y quién sabe cuántas más aves mal agüero que han llevado al mundo a la quiebra absoluta. Amigos, estas familias o sistemas o poderes del mundo piden ahora que se establezca un nuevo sistema económico, supuestamente para no dejar a nadie afuera. Y yo me pregunto, ¿por qué no empiezan por ellos y den ejemplo? Por ejemplo, el Vaticano podría hacer algo muy bueno, y es regalar sus millones de hectáreas a los pobres del mundo. Recordemos que el Vaticano es el tercer mayor poseedor de tierra del mundo. Amigos, lo otro que causa mucha curiosidad es que se hable de no dejar a nadie por fuera en este capitalismo inclusivo, porque sabemos que la marca de la bestia pretende imponerse sobre todos los seres humanos. Es decir, que básicamente el anticristo no quiere dejar a nadie por fuera. Otra cosa que también es muy curiosa, amigos, es la imagen que vemos en esta foto, en las palabras Our Guardians o en español, nuestros guardianes. Porque recordamos a un grupo de ángeles que se suponía debían ser nuestros guardianes. Sin embargo, un día se dedicaron a pecar. Leamos en Judas, capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Así que amigos, vamos primero a saber dónde están esos tales guardianes. Y para ello vamos a leer el Apocalipsis en el capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amigos, más claro no puede ser. Esos guardianes que dejaron su dignidad y que, en vez de cuidar a los seres humanos, se dedicaron a pecar, fueron arrojados ¿a dónde? A la tierra, porque claramente se nos está diciendo que Lucifer y sus ángeles fueron arrojados aquí a este mundo. La pregunta del millón es: ¿dónde están entonces esas prisiones de las que habla el apóstol Judas, en donde supuestamente estarían encerrados tanto Lucifer y sus ángeles? Y sobre todo, ¿qué prisión puede existir aquí en la tierra capaz de encerrar a espíritus? Por supuesto, amigos, que debemos entender que analizar literalmente el versículo del apóstol Judas sería un error infantil, porque al fin estamos hablando de entidades espirituales. No podemos pretender mezclar aspectos físicos con aspectos espirituales. Tú no puedes pretender encerrar en una cárcel a un espíritu, es decir, en una cárcel física. No es posible. Luego, la pregunta es: ¿a qué se refiere el apóstol Judas cuando habla de que esos ángeles han sido guardados bajo oscuridad? Amigos, porque alguien dirá que están debajo de la tierra. Sin embargo, debajo de la tierra no hay oscuridad. Antes, por el contrario, hay luz, porque hay llamas de fuego. Luego, tampoco podemos decir que estas prisiones donde supuestamente estarían esos ángeles están debajo de la tierra. ¿Acaso diremos que están tal vez en lo muy profundo del mar, donde la luz del sol no puede penetrar, y que ahí estarían prisioneros Lucifer y sus ángeles? Este concepto tampoco es bíblico, porque la Biblia nos declara que Lucifer anda suelto por ahí, como león rugiente. Amigos, leamos en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que ya vemos que Lucifer no está prisionero debajo de la tierra o en el mar. No, él anda suelto, no está en ninguna prisión, amigos. Sin embargo, el apóstol Pedro dijo también en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok. Vamos por partes. Si Lucifer y sus ángeles andan sueltos, ¿cómo puede ser que esos mismos ángeles caídos fueron arrojados al infierno en prisiones de oscuridad? Y eso lo está diciendo el mismo apóstol Pedro. Aquí habría una contradicción clarísima o aparente, por supuesto, cuando tenemos errores de concepto, porque esta contradicción solo puede ser zanjada cuando entendemos que el lenguaje que están usando tanto el apóstol Pedro como el apóstol Judas es un lenguaje simbólico. Porque ¿cómo puede haber oscuridad en el infierno, amigos? Si se supone que el infierno es un sitio donde hay fuego y llamas y las personas se estarían quemando. Los más fantasiosos, sin embargo, dirán que Dios es poderoso para hacer que en el infierno hayan llamas y al mismo tiempo oscuridad. Pero lo cierto del caso es que ya vimos que estos guardianes caídos no están recluidos en algún tipo de cárcel física, porque ya leímos que andan sueltos. Entonces, amigos, ¿a qué se refiere el apóstol cuando habla de prisiones de oscuridad?
Amigos, el apóstol está hablando simbólicamente y se refiere a un estado espiritual donde estos ángeles no pueden acceder a la luz de Dios. Su estado es de oscuridad, pero espiritual, es decir, que en ellos hay maldad absoluta y que en estos guardianes no entra ni siquiera el más mínimo pequeñísimo rayito de luz del Padre. Eso quiere decir, amigos, que en esos seres endemoniados no hay ni el más mínimo ápice de misericordia, ternura, amor, cariño o cualquier otra cualidad que viene del Padre. Amigos, el estado de estos guardianes es de odio absoluto. No es posible entonces lograr ningún tipo de acuerdo con ángeles caídos, porque dice la palabra que su estado es de oscuridad eterna. El apóstol Judas nos explica que están en prisiones eternas, no queriéndonos decir que ellos van a vivir eternamente, sino que su estado es de corrupción y maldad, que no va a cambiar jamás. No tienen arreglo, no hay solución. La palabra nos dice que su estado será así de continuo hasta el día del juicio. La Biblia nos revela que en el día del juicio estos ángeles finalmente van a ser destruidos junto con Lucifer. Leamos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Algunos fantasiosos ya saldrán a brincar diciendo: ahí está Ecusatón, serán atormentados por los siglos de los siglos, de día y de noche. Amigos, vamos por partes. Si el diablo y sus ángeles estarían ya en un supuesto infierno de llamas de fuego, ¿qué sentido tiene que Dios los arroje a un lago de fuego donde hay otra vez llamas de fuego? Al fin, Dios no habría hecho nada. ¿Qué condena sería esa? Ninguna. Ahora, de nuevo, la Biblia nos dice que Lucifer anda suelto como león rugiente y que no está preso en ningún infierno de llamas. La palabra entonces infierno, usada por el apóstol Pedro, hace referencia a la palabra griega Hades, que significa tumba, muerte o sepulcro. El estado entonces de esos ángeles es de muerte. Es decir, que aunque están vivos, son en realidad muertos vivientes. No hay vida en ellos. Sin embargo, cuando la Biblia declara que serán atormentados día y noche, no hace referencia a un tormento literal, porque, amigos, pongámosle lógica a las cosas. ¿Quién puede atormentar a un espíritu? ¿Acaso Dios le va a torcer el pie a un espíritu? Si son espíritus, no se puede. Estos ángeles guardianes son masas de energía, no son como nosotros que sentimos dolor físico. De hecho, eso es precisamente lo que no sienten, porque están muertos en vida, son incapaces de sentir, no tienen ni dolor, ni felicidad, ni alegría, precisamente porque su estado es de estar en una prisión de oscuridad. El tormento eterno es en sí el mismo estado de muerte eterna, pero sin que ya puedan infligir dolor a otros, porque ahora simplemente han dejado de existir para siempre. Por supuesto, ¿quién puede causarle dolor a un ser que no puede sentir nada? Es un ser despojado de sentimientos. Y si un ángel caído está en ese estado de oscuridad total, pues el único tormento que es posible infligirle a ese ser es la muerte eterna, amigos. Ahora, miremos lo que el espíritu inmundo le gritó a Jesús en Mateo capítulo 8 versículo 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Así que aquí tenemos varios inconvenientes con la declaración de este demonio. El primero es que efectivamente el demonio ni está en el tal supuesto infierno de llamas que muchos creen que existe, ni tampoco está prisionero en ninguna cárcel de oscuridad, ni encadenado a cadenas de oscuridad.
El espíritu inmundo está en la tierra, tomando posesión del cuerpo de una persona. Sin embargo, las palabras que declara el demonio, que Dios lo reprenda, son: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lo cual nos indica que el demonio reconoce y sabe que viene un tormento futuro, pero que aún no es un tormento presente, porque declara: has venido para atormentarnos antes de tiempo. Quiere decir que el demonio entiende que en el futuro serán atormentados, lo cual concuerda con lo que ya les he dicho. Los demonios en el tiempo presente, hoy en día y a través de la historia del mundo, no han sido atormentados en un infierno de llamas ni en una prisión literal. La condición de esos seres, como lo declaran los apóstoles Judas y Pedro, es una condición de oscuridad espiritual y no de una tortura o encierro físico, como lo consideraríamos nosotros como seres humanos, que inmediatamente nos imaginamos un lugar físico del cual nadie puede escapar. La condición, sin embargo, de estos seres es una condición de ser prisioneros de la maldad, es decir, que no tienen redención. No hay en ellos capacidad para arrepentirse o para volver a la luz. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, en oscuridad total. Y recordemos, amigos, que la luz es Jesús, por lo cual lo que se nos dice es que estos demonios están en un estado de tiniebla, al querer decir que están en un estado de perdición absoluta que los incapacita para arrepentirse o para hacer la más mínima obra de bondad. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Ahí lo tenemos, amigos. Estos demonios no pueden seguir a Jesús. Lo odian. ¿Por qué? Porque Jesús es luz y ellos son tinieblas. Ellos andan en oscuridad. Esa es la cárcel a la que se refieren los apóstoles. Estas tinieblas son muerte y también nos representan el pecado. La condición entonces del mundo en el fin de los tiempos es que va cayendo más y más en tinieblas. ¿Por qué? Porque el mundo odia la luz y por eso cada vez el mundo va hacia las tinieblas. Esto lo podemos ver en las personas. Por eso tenemos que orar mucho por ellas, porque de día en día van cayendo más y más en oscuridad. ¿Y qué pasa? No pueden ver, aunque tengan las señales enfrente. Por más de que le muestran fotos, videos, audios, versículos bíblicos, no pueden ver. Están como que ciegos. Algo les impide en sus ojos ver la verdad. ¿Por qué? Porque están cada día más cayendo en oscuridad. Andan de día a plena luz, pero están en tinieblas. Oh, no, amigos, leamos en Juan, capítulo 3, versículo 19. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y leamos en Efesios capítulo 6 versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Wow, amigos, así que cuando entendemos que en este mundo habitan seres entre nosotros, entidades espirituales que no conocen la luz y que no puede venir de ellas ni el más mínimo rayo de luz. Son seres que, aunque son más inteligentes que nosotros y que tienen el poder de apropiarse de cualquier cuerpo biológico, sea humano o sea animal, son seres llenos de maldad. Y amigos, ¿acaso pensaremos que estos seres van a posar aquí en la tierra como limosneros, como personas del común que andan por ahí sin pena ni gloria ante los demás seres humanos? ¿O vamos a pensar que estos seres tienen la capacidad de posar aquí en la tierra como
poderosos empresarios, grandes hombres de negocios, cantantes famosos, deportistas exitosos, actores de Hollywood, amigos, o aún como líderes religiosos o del Estado. Plop. Por supuesto, amigos, que si estas entidades tienen un poder, pues lo van a usar. Y si pueden tomar el control político, económico y religioso del mundo, pues lo van a tomar, amigos. Ahora, alguien dirá que este es un llamado a desobedecer a nuestras autoridades, y a esa calumnia yo declaro un rotundo no, porque bien dice Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Ahora, aprendamos a leer, amigos, porque el versículo claramente está diciendo, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y yo pregunto entonces, si las obras de la autoridad son de tinieblas y Dios es luz, ¿es esa autoridad puesta por Dios? La respuesta es no. El apóstol Pablo te lo está diciendo clarísimo. No hay autoridad, sino de parte de Dios. Está clarísimo. Por tanto, la autoridad solo es válida si no te incita a participar de las obras de las tinieblas. Es decir, que si existe una ley de esa autoridad que te lleva a las obras de las tinieblas, esa ley no es de la autoridad. Un ejemplo de eso lo vimos con las parteras hebreas en Egipto, en donde la autoridad, que era Faraón, les mandó a esas parteras a que mataran a todo hijo varón nacido. Pero como esa ley no es de Dios, en esa ley no hay autoridad. Leamos en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ahí tenemos el ejemplo clarísimo. Las parteras no se rebelaron contra Faraón, solo que no obedecieron aquella ley que venía de las tinieblas, porque no hay autoridad sino la que viene de parte de Dios. Clarísimo. Y esa autoridad no puede inducirte a actuar contrario a Dios. Aunque por supuesto que van a tratar. Claro que sí van a tratar. Pero nosotros no estamos obligados a obedecer ninguna ley que sea contraria a la ley de Dios, ¿ok? Ahora estamos de vuelta con el Papa, quien ha establecido esta alianza con los Rockefeller, los Rothschild, y nosotros nos preguntamos, ¿no son esos mismos los poderes que han acumulado toda la riqueza que les ha dado la gana a través de la perversión del capitalismo, corrompiendo y sobornando gobernantes y amasando su fortuna a través de vacíos legales, aún estableciendo fundaciones de beneficencia, no con el objetivo de ayudar a los pobres, sino para pagar menos impuestos? ¿No son estos mismos los que han enviado emisarios a cada país del mundo para subyugar a los gobiernos y apropiarse de los recursos naturales de cada país a través de sobornos y de corrupción, mientras que al mismo tiempo impusieron deudas impagables a todos estos países, y el único camino que les quedó o que le quedó al gobernante fue devaluar aún más su moneda para así poder pagar esas deudas? Y por supuesto que el resultado obvio es millones de personas excluidas del sistema financiero. Pero ahora, los mismos que establecieron ese sistema económico exclusivo, ahora dicen que quieren instaurar un sistema económico inclusivo. Y yo pregunto, ¿a qué se deberá ese repentino cambio? ¿Acaso se les arrugó el corazoncito ante el dolor ajeno? ¿Acaso les entró un rayito de misericordia y de ternura en ese corazón que solo conoce de intereses, de embargos y de edictos? Porque, amigos, ¿acaso dónde estaban los Rockefeller o los Rothschild
mientras millones de niños morían de hambre en Etiopía? ¿O dónde estaban este grupo de poderosos filántropos durante la matanza de los Tutsis en Ruanda? Mientras cientos de miles eran asesinados, estos filántropos se reunían desnudos en sus mansiones a cantarle el Happy Birthday al dios Fauno. ¿Dónde estaban estos filántropos durante la crisis de Haití, una de las naciones más pobres de América, tan cerca de Estados Unidos? ¿Dónde estaban esos filántropos en la crisis de Somalia, de Zimbabue o en el Congo? O peor aún, miremos el caso de Venezuela, que nos lleva a conocer a qué se refiere el Papa Francisco con este capitalismo inclusivo. Porque lo que se ha hecho en Venezuela es exactamente lo que viene para el mundo entero. No para nada Estados Unidos ya empieza a seguir los pasos de Venezuela, otorgándole a cada uno de sus habitantes dinero en efectivo para que puedan subsistir, para comprar alimento, porque la economía ha empezado a fallar a tal nivel que ahora el gobierno tiene que ponerle la comida en la boca a las personas. Amigos, y los emisarios de los Rockefeller y los Rothschild le echan la culpa a la pestilencia 19, pero ¿de quién es la culpa? Sino de ellos mismos. Pero ahora tienen un nuevo plan, lo que han llamado capitalismo inclusivo. Es precisamente eso, es darle una cuota alimentaria a cada ciudadano del mundo, ya que pronto las economías van a colapsar, gracias precisamente al legado de los Rockefeller y los Rothschild. Y algunos dirán, ay, qué bueno que me den dinero gratis sin trabajar, sobre todo si es Bitcoin y lo puedo descargar desde una aplicación, porque así estamos hoy en día. Pero amigos, entendamos que es lo que viene para el mundo. Entendamos que nada es gratis y recibir dinero del Estado viene con un precio. Porque ahora tú tienes que obedecer todo lo que te diga el Estado. De lo contrario, no recibirás la ayuda. Este es el capitalismo inclusivo al que hace referencia el Papa. Amigos, esto es mucho peor de lo que vimos en Venezuela. Y como es apenas obvio, los mismos que devaluaron el dinero en Venezuela hasta el punto de que ya no vale nada, son los mismos que ahora proponen la solución, como en el caso de Venezuela, en donde la persona tiene que usar una tarjeta alimentaria y así obtener la ración de comida. Y sin esa tarjeta te mueres de hambre. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando el dinero colapsa? ¿Qué pasa cuando, por más de que tú trabajes, el dinero que ganas no sirve para comprar nada? Porque hoy ganaste algo y cuando vas al supermercado, lo que ganaste no te alcanza ni para comprar una canasta de huevos. Ahí es cuando viene la tarjeta alimentaria salvadora del gobierno, que pretende darte lo que tú, trabajando honestamente por un mes, no puedes conseguir, es decir, el alimento. Y este capitalismo inclusivo te dice, no os preocupéis, el gobierno les dará una tarjeta y con ella podrán comprar alimentos y bueno, de esa forma todo estará bien. Amigos, estamos ante la más terrible estrategia para dominar el mundo y tarde se darán cuenta las personas en lo que se va a convertir este mundo. Amigos, es terrible porque esto se nos va a presentar como algo bueno. Imagínate que todo el mundo tenga una tarjeta alimentaria, pues no habrán personas aguantando hambre en la calle. Por supuesto que es algo que todos queremos, que nadie aguante hambre, que no hayan niños desnutridos. Pero amigos, todo tendrá un precio. No hay que ser muy inteligente para entender la estrategia que el Papa planea implementar a nivel mundial, porque él es primo de los Rothschild. ¿Y acaso no fue Rothschild quien dijo, dame el control de la moneda de un país y no me importa quién haga las leyes? Ahora el primo, que es el Papa, dice, dame el control de los alimentos y no me importa quién sea tu Dios, ahora tú tienes que adorarme. La idea que el Papa le vende al mundo o que le va a vender
porque esto se va a hacer una realidad cuando venga el colapso del sistema financiero, amigos, es un mundo donde nadie morirá de hambre, donde todas las personas tengan alimentos garantizados, donde no hayan niños desnutridos, donde las personas tengan alimento en su mesa. ¿Qué mejor cosa que cada ciudadano del mundo tenga una tarjeta y mensualmente pueda tener la ración exacta de su comida mensual? Y eso, amigos, va a ser hasta calculado. Sabrán tu estatura y van a decir que según tu estatura tienes derecho a tantas libras de arroz, a tantas papas, etcétera, etcétera. Esto inclusive hará que los gorditos se acaben, dirán ellos, por supuesto. De ahora en adelante, dirán ellos, nadie malgastará la comida, porque se les dará exactamente la ración que necesitan. Por tanto, no habrá sobreproducción de alimentos y el planeta estará menos contaminado, ya que no se verá obligado a producir alimento que al final nadie se coma. Los restaurantes ya no tirarán la comida, ni tampoco los supermercados. Esta distopia, amigos, porque es una distopia horripilante que plantean los filántropos del Vaticano, nos muestra un mundo en donde tú ni siquiera puedes pedirle comida a tu vecino, porque tu vecino solo podrá comprar los exactos alimentos que necesita para subsistir. ¿Qué pasará entonces cuando se ejecute una ley contraria a Dios, impuesta por el Estado, en este nuevo gobierno del capitalismo inclusive, y de repente tu tarjeta alimentaria ya no funcione? Ay, amigos, es tremendo, es tremendo. Lo estamos viendo con el transporte público. Cuando estaba en apogeo todo el tema de la pestilencia 19, las tarjetas de los trabajadores no esenciales fueron bloqueadas para que no pudieran usar el transporte público, amigos. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? ¿Acaso no entienden hacia dónde va todo, amigos? Es tremendo. Cuando estamos ante los mismos que han esclavizado a los seres humanos. Los Rothschild te esclavizaron a la deuda, pero ahora te pretenden esclavizar al pecado. Cuando el mundo entero, a nivel global, reciba la marca, el nombre o el número de la bestia, o de lo contrario no vas a poder comprar ni vender. Y aún el mundo no entiende el problema en el que se encuentra, porque no quiere leer la palabra de Dios, en donde se nos muestra que hay seres más poderosos e inteligentes que controlan este mundo. Amigos, desafortunadamente, estos seres no pueden producir luz. Los Rothschild, los Rockefeller, no pueden producir luz porque son tinieblas. ¿Qué pasa entonces? Cuando el Papa Francisco es familia de los Rothschild, amigos. Es descendiente directo del mismísimo Nathan Meyer Rothschild, recontra plop. Así que, ¿qué diremos, amigos? ¿Que los Rothschild y los Rockefeller son seres de luz? Amigos, estos seres avaros que se han apoderado de toda la riqueza del mundo. ¿Y qué diremos también de esta estrategia de la Iglesia Católica de convertirnos a todos en una gran reducción guaraní, en donde todos estamos presos en las ciudades y se nos quiere dar una tarjeta para obtener nuestra ración mensual de alimentos? Amigos, es tremendo. El mundo no entiende que seres de tinieblas viven entre nosotros y estos seres pueden apoderarse de personas y estos seres por supuesto que van a querer atacar precisamente a gobernantes y a personas en posiciones de autoridad. Por eso es que debemos orar por nuestros gobernantes, amigos. Ahora, aún hay personas que niegan este hecho y dicen que los ángeles caídos no pueden engendrar hijos y que ellos no pueden vivir aquí en la tierra como seres humanos y comer, inclusive comer, amigos. Pero recordemos que el apóstol nos declara cómo se contaminaron con carne extraña
estos seres en Judas capítulo 1 versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, es decir, que los ángeles caídos, habían fornicado y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, y fueron puestas por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. Así que ahí se nos muestra que los ángeles sí siguieron tras carne extraña. Pero ¿cómo es eso posible, cierto? ¿Un espíritu puede ir tras carne extraña? Porque ¿cómo puede ser esto? Además, el apóstol está comparando el comportamiento de Sodoma y Gomorra, que ya sabemos cómo era, con el comportamiento de estos ángeles. Así que se nos está hablando de un tema en donde hay relaciones entre ángeles y hombres, o ángeles y animales, o ángeles y etcétera y etcétera. Ángeles y carne extraña. Todo lo que ocurría en Sodoma, este degeneramiento, es lo que parece les ocurrió a los ángeles. Esto es lo que nos dice el apóstol. Así que no nos puede extrañar, amigos, que estos ángeles sí puedan engendrar hijos. No nos puede extrañar que estos ángeles sí pueden manifestarse en forma humana y comer alimentos. Amigos, ahora, también se nos está mostrando que se refiere a Sodoma como recibiendo el fuego eterno. Pero sabemos que Sodoma no sigue ardiendo hoy en día. Entonces, ¿por qué el apóstol habla de un fuego eterno? Aquí de nuevo tenemos que entender el sentido simbólico de todo, y que el apóstol está haciendo referencia a Dios como fuego eterno. Ese es el fuego eterno, Dios. Y ni Sodoma ni Gomorra ni ninguno de sus habitantes son eternos. Lo que sí pasó fue que ellos perecieron en el fuego eterno, porque Dios los destruyó. Ahora, eso será lo mismo que les va a pasar a los ángeles caídos y al mundo entero, y los cuales van a perecer en el fuego eterno. No que van a vivir por siempre, sino que Dios, que es fuego eterno, los va a destruir en el lago de fuego. Amigos, en este caso tenemos que entender la realidad del mundo, porque la Biblia nos está mostrando qué es lo que pasa en este mundo, y si nosotros no lo entendemos, y si nosotros somos guiados a pensar que el mundo va a solucionar sus problemas, que el mundo va a lograr de alguna manera salir adelante, entonces no entendemos la realidad, amigos. Y la realidad es que hay poderes en el mundo, poderes que están entronados en puestos de autoridad. Y ellos ahora quieren cambiar el sistema económico. Ahora alguien diría, ¿por qué antes el mundo pudo salir de los problemas y por qué ahora no? De nuevo, hay que remitirse a lo que dije al principio del video. Antes no confluían todos estos problemas que estamos viendo confluir en el mundo. Antes no se buscaba unificar al mundo en un solo sistema económico mundial. Antes no se buscaba imponer leyes religiosas mundiales. Aquí ahora están sucediendo cosas inéditas que nunca jamás habían ocurrido en el mundo. Por esto no podemos echarnos para atrás y pensar que el mundo va a resolver el problema. En ese caso estamos viendo que el problema es global. Ya no son problemas en lugares específicos, como en la Edad Media, por ejemplo, en donde había un problema en Europa. Se perseguía a los cristianos y los cristianos se fueron para Estados Unidos. Sin embargo, ahora, ¿para dónde vamos a coger? Si el problema está en todo el mundo. Por supuesto, no quiero decir que entonces no voy a hacer nada y que me voy a quedar mirando a ver cómo ocurre todo. Lo que quiero decir es, esta es la explicación del por qué esta vez es diferente al pasado. En este caso, amigos, vemos que se nos está diciendo de frente que el sistema económico global va a ser cambiado. ¿Entienden lo que eso significa? ¿Y quiénes lo están diciendo? Los dueños del sistema, los Rothschild y los Rockefeller, son los dueños de la Reserva Federal. Amigos,
Quiere decir que si ellos quieren destruir el dólar, lo van a destruir y no hay nada que tú y yo podamos hacer. Y por supuesto que si ellos destruyen el dólar, vamos a salir afectados de una manera o de la otra. Si ellos destruyen la moneda de cada país del mundo, por supuesto que vamos a salir afectados y vamos a tener un inconveniente a la hora de comprar alimentos. Sería bueno que personas de Venezuela nos cuenten cómo ellos lidiaron cuando su moneda colapsó y se vieron con el problema de cómo comprar sus alimentos. Ahora, no queremos que nos digan, sí, Ecusatón, pero gracias a la tarjeta alimentaria, ahora podemos comprar los alimentos. Plop, porque eso es precisamente lo que no queremos, amigos. Así que sería precisamente la comprobación de lo que estamos hablando. Básicamente, entonces, amigos, tenemos que apercibirnos a entender hacia dónde van las cosas. Hoy en día, ¿qué sentido tiene trabajar para hacerse rico o endeudarse? Finalmente, sabemos que todo va a colapsar. Tú vas a comprar una casa, vas a comprar un carro. Amigos, tenemos que entender qué es lo que va a ocurrir en el mundo. Ahora, si nosotros sabemos que ángeles caídos controlan las instituciones, debemos saber que no vamos a encontrar salvación en ninguna de las instituciones del mundo así como así. Y si tú piensas que el Estado te va a salvar, no entiendes lo que ocurre. Por eso es bueno orar por nuestros gobernantes, para que cuando el Estado persiga a la iglesia cristiana, tal vez algunos gobernantes que sean seres humanos, de verdad, se arrepientan y sirvan de contrapeso a los designios de estos ángeles caídos entronados en poderes de autoridad para que restrinjan ese poder demoníaco que busca erradicar la iglesia de Cristo. Y aún, si no se puede, para que ayuden inclusive a los cristianos a escapar de las manos de los déspotas en los gobiernos y en las personas del común que no tienen ni un milímetro de misericordia en sus corazones. Amigos, cuando vemos un mundo que empieza a imponer leyes religiosas, como lo estamos viendo en el caso del pinchazo, en donde ahora tú puedes trabajar y ganar dinero, pero ¿qué pasará cuando este sistema monetario colapse? Cuando ellos mismos te están diciendo que lo van a colapsar. ¿Y qué pasará cuando la única manera de adquirir esos alimentos sea a través de una tarjeta o de una aplicación? El hecho es que será el gobierno el que te lanzará un salvavidas, posibilitándote comprar alimentos, pero eso va a hacer que tú tengas que rendirte ante las leyes religiosas que el gobierno está ejecutando y que son contrarias a Dios. Y esa, amigos, es la prueba que se nos viene. Entonces, ¿qué pensábamos? El sistema monetario lo controlan las huestes de maldad. El mundo está en tinieblas. Miremos lo aletargado del mundo. Cuando vemos precisamente que parece que no hubiera nadie que pudiera detener este intento por cambiar el sistema monetario. Por supuesto que nadie quiere esto, cuando eso significa que va a haber mucha más pobreza. Precisamente eso es lo que el anticristo quiere. El anticristo quiere eliminar de la faz de la tierra la clase media. Puede que tú vivas en un barrio de clase media, pero vas a ser pobre porque no vas a tener los medios para adquirir tus alimentos. Vas a tener que vivir bajo la ayuda del Estado. Pueda que vivas en ese barrio, pero tú vas a ser pobre. En este caso, cuando tú vives bajo la ayuda del Estado, eres pobre, amigos. Ese es el problema. Si nosotros queremos ser verdaderamente ricos, no se refiere a tener riqueza, se refiere a poder vivir sin la ayuda del Estado, porque eso es lo que viene. Porque el Estado te va a exigir que recibas la marca, el nombre o el número de la bestia. Y en ese caso, si lo haces, podrás comprar y vender. Y si no lo haces, pues, ¿cómo comerás? Entonces, amigos, ¿acaso el mundo no sabía que habían ángeles caídos entre nosotros? ¿Acaso el mundo no sabía que esos seres son más inteligentes? Y eso si hablamos solo de ángeles caídos, pero miremos el caso de Lucifer, que tiene
una inteligencia superior a la de todos los ángeles del cielo. Leamos en Ezequiel capítulo 28 versículo 3 al 5. He aquí tú que eras más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Ahí está, pero miremos la negación del mundo. Estamos ante un ser supremamente sabio e inteligente. Sin embargo, las iglesias cristianas creen que los poderes del mundo van a salvar al mundo y que son seres humanos comunes. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Lucifer está aquí en la tierra y que no hay ser más sabio aquí en la tierra que Lucifer. Y ahora vemos también el caso de sus ángeles caídos, que son seres inteligentes mucho más que cualquier ser humano, amigos. Y lo que es peor aún, son seres que viven en la oscuridad, amigos. Por esto leemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que indudablemente, amigos, Dios es luz y el mundo es tinieblas. Y no hay acuerdo entre Dios y el mundo. ¿Acaso no era obvio? En este mundo hay criminales que son condecorados, amigos, con medallas de honor. Pero tú como ciudadano común, si no recibes el pinchazo, ahora serás declarado como un criminal aun cuando no hayas cometido ningún delito. Plop. Amigos, lo más increíble es que el mundo, como está en un estado de tinieblas, este estado es progresivo. En este caso, si vemos en la historia, habían sectores, partes del mundo en tinieblas, pero otras partes no. En este caso ahora vemos un estado global de tinieblas. Ahí es donde está la diferencia. Ahora los doctores no pueden sanar y entonces culpan a otros por su fracaso. Y así el mundo entero va a culpar a los cristianos por su fracaso. Y tal como lo vemos, durante las 7 últimas plagas que caerán en el mundo, el estado de las personas es que no se quieren arrepentir. Leamos en Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y amigos, qué curioso que se nos diga que los hombres adoraron a demonios. Porque cuando el ser humano obedece leyes religiosas que no tienen base bíblica, y esas leyes son decretadas por seres, amigos, por esos seres que están aquí en este mundo, entronados en puestos de autoridad, en realidad se está adorando a demonios, porque han sido ellos los que introdujeron en el mundo la idolatría, la hechicería, los homicidios, los robos, la fornicación. Pero ese es el estado del mundo. Todos los países están dispuestos a entregar sus riquezas a los Rothschild y a los Rockefeller, que son demonios. Amigos, es tremendo. Hasta pronto, amigos.